me recibí de licenciada en gestión educativa con la mirada de poder tener un cargo de directora en un colegio privado, porque yo decía, ya no me alcanzan los años, tengo 50, no me alcanzan los años, en ese momento tenía 40, decía, de aquí que me vaya al Estado, que esté 7 años frente a alumno, que rinda el concurso, que después quiera ser supervisora, no me dan los años para llegar a los 57. Entonces hice la licenciatura en gestión educativa, que me encantó, son 3 años, la rendí, terminé en tiempo y forma, terminé ahí nomás, empecé la tesis, no me gusta dejar las cosas a medias, si algo hago, hasta que no termino, no paro, y eso me abrió otras puertas que me encantó también y es en educación superior. Hace 5 años que trabajo en educación superior, doy clases de prácticas de segundo, de prácticas de tercero y soy coordinadora de toda la carrera del 9027 de Guaymallén. Y bueno, y ahora estando en el equipo técnico, me empujan, me llevan del cuello a estar acá donde estoy ahora. Y bueno, la Ale sabe, la Celeste también. Me encanta crecer y cuando me meto algo en la cabeza lo tengo que lograr, pero bueno, pongo en juego otras cosas que digo, vale la pena ahora si me quedan 6 años para jubilarme, qué sé yo. Así que estoy ahí que no sé si estudiar o no estudiar. Bueno, falta una de las chicas que se va a incorporar más tarde, si puede, si no la próxima sesión, que es Adriana Salas, también es de acá del Este y es maestra también de primaria. Y Adriana tiene más años que nosotros, me parece, Vero, pero viene postergando esto de ser directora hace muchos años. Yo la conozco a Adriana y lo posterga y lo posterga y parece que ahora se decidió y creo que tiene más años que nosotros, Vero. Así que Pregunta, estoy ¿la grabando por formación ella, ¿sabes? ¿La formación es la misma, es la Ale? misma para primaria y para nivel inicial? La formación es la misma. En Ajá. alguna unidad de las 4 que se vayan a planificar, van a poner algo relativo al nivel inicial, algo Ujú, relativo a educación especial, algo que en realidad saben qué es el sujeto. Lo ujú, que ponen son ujú. textos acerca del sujeto que aprende, del sujeto de aprendizaje que es distinto en cada nivel. Pero después lo demás no, porque la normativa, salvo la 174 del Consejo Federal, la 93 del Consejo Federal, o los regímenes de asistencia o los regímenes académicos o de evaluación también, lo demás es bastante transversal a todos los niveles, ¿no? Ujú. Sí, algún contenido después ponen, sí, pero más relacionado al aprendiz. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, para ver, yo necesito hacer como un mini diagnóstico. Ustedes son docentes como yo, saben que tenemos que hacer un diagnóstico cognitivo de Mira ideas la cara de la Vero. para ver dónde estamos paradas cada una, ¿no? Bien. Para eso les compartí la pizarra, si ustedes... Sí, que yo todavía no puedo entrar. Se me viene el de la DEI. ¿Cómo hiciste para salirse el de la DEI? Se me Pero no abre. pueden entrar con eso. Cambio de sesión, cambio de Porque al costadito donde está el logo de Day, sí. apretás y te sale tu cuenta. Y yo cambié de cuenta, tenés todas las cuentas ahí, puse la mía. O sea, pero entraste por el de la No, dirección. No, en tu foto. En tu foto, en el margen superior derecho, Sí, hace clic y se te despliegan todas tus cuentas. sí. claro, entré por Day, me salió el loguito de Day. Haces Ah, clic ahí en el loguito y ahí cambias de cuenta. ay, Dios mío. Eso es por tener tantas cuentas. Y ahora, ¿sabes qué? Me pide del Claro. de equipo técnico, me va a pedir la contraseña. Ah, no, un texto acá, espérate. Y Gabriela Carmona, ¿pudiste entrar a la pizarra? No fue. Estoy intentando. A ver. Bueno, Yo sí.
Sí, yo veo Bueno, a Celeste y Ale. Gaby Arévalo para ir haciendo el ejercicio mientras Bien. si no, no comparto pantalla y les digo. La idea es que Pero ustedes puedan me parece escribir que en la está haciendo pizarra o eco. si quieren lo charlamos, pero si lo escriben mejor, porque uno de los ejercicios que hay que hacer para este concurso es escribir. Y escribir bien y con coherencia y con cohesión. Entonces a mí siempre me gusta arrancar por la cuestión práctica, por lo que les van a pedir, más que por mucha teoría, ¿no? Entonces, ¿qué significa escuela moderna? Porque esta es una categoría de análisis que se usa mucho cuando uno va a estudiar este tipo de programas que son bastante intensos. ¿Qué significa para ustedes escuela moderna? En 2 o 3 palabras. Después pueden seguir ampliando cuáles son las dimensiones de análisis de una escuela moderna. Y después, para seguir ampliando con 2 o 3 palabras más, ahí serían 4, en la cuarta, cuáles son los enfoques a través de los cuales se estudia la escuela moderna. A ver, lo que quiero es saber qué saben ustedes de esto. No importa que no sepan nada, algo saben porque son todos docentes y se han recibido y han estudiado en la escuela moderna y han trabajado en la escuela moderna. Entonces, como es una categoría conceptual que tiene mucho de autores y de recorrido detrás de esa palabra, la tenemos que poder desmenuzar bien para poder entrar de lleno ya con una conceptualización clara. Pueden escribir en la pizarra, yo se los puse en la pizarra por si querían escribirlo o lo podemos charlar, no hay problema. Dijiste palabritas, no Yo oraciones. estoy escribiendo en la pizarra, perdón. Escribí. La técnica es en la pizarra, en un aula real sería, la técnica se llama evocación jerarquizada. Es una técnica de análisis y de investigación, digamos, ¿no? Si estuviéramos en el aula, pasan a la pizarra real y escriben palabras alrededor de esas, de moderno, de dimensiones y de enfoque. En una escuela secundaria o primaria esto se hace con una palabra. Yo a ustedes les metí 3 porque ustedes ya son más grandes. Espérate un poquito que pueda entrar a la pizarra. Se va a hacer las 10 de la noche y voy a estar todavía tratando de entrar. Bueno. ¿Escribiste algo, Gabriela? Yo no lo veo. ¿Vos lo ves? Supongo que debo tener que dar a enter. Yo no puedo. Enter. No sé. Ahí voy. A ver. No puedo ingresar. Y estaba corrigiendo un error ahí, porque al escribir tan rápido, a ver, le doy enter. Y lo tengo que compartir. ¿Puede ser? Ahí está. Ahí lo estoy compartiendo. Bien. Me apareció un link como que llegó, me parece. Sí, ya lo veo. Gabriela Carmona, ¿vos pudiste entrar? Yo no te veo. No puedo entrar, no estoy perdida. Tampoco. Bueno, no importa, ahí les comparto pantalla y lo ven. No importa, y lo charlamos. No hay problema. Lo hacemos de otra manera. Esto es lo que escribió, ahora lo que van a ver es lo que escribió Gabriela Arévalo. Ahí Celeste puso en sticker. ¿Te lo corro, Celeste? Bueno, fíjense. No pude unas palabritas, puse unas pequeñas. Sí. Entonces, una escuela abierta, una escuela que se adapte a cambios y que atienda todas las dimensiones del ser humano. Una escuela moderna, integralidad, tener en cuenta al sujeto, buena comunicación entre actores. Las dimensiones de análisis administrativo, pedagógico, comunicacional, comunitario y enfoques multidimensional. ¿Qué le agregarías, Vero, o qué le agregarías, Gabriela Carmona, a esto? A ver. Escuela que piense al sujeto como
un sujeto de derecho activo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que el docente también sea un docente activo, que favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje, la triada pedagógica, que sea dinámico, que vaya construyendo ese conocimiento, que sea crítico, reflexivo, y el docente también, que se adapte al contexto, que se sitúe, y bueno, eso es lo que pienso yo. Bien. Yo no puedo escribir, Neyri, pero una escuela moderna para mí es una escuela que se adaptó a los cambios, es como una escuela nueva, donde se tienen en cuenta la dimensión administrativa, la pedagógica, la comunitaria, este trabajo con la comunidad, con la familia, y en la que se tiene en cuenta un sujeto íntegro, con todas sus dimensiones. Donde lo principal o lo primordial es el niño o el sujeto que aprende. Y a partir de ahí gira todo lo que son los saberes, o sea, diríamos lo pedagógico, qué sé yo, lo principal es el sujeto que aprende. No sé, ¿qué escribiste? Yo ahí no agregué, perdón, no agregué, pero yo cuando hablo de las dimensiones del sujeto, tengo muy presente actualmente la parte creativa, todo lo referido a la parte artística, todo lo que tiene que ver con la música, la plástica, la motricidad. Eso a mí me ayudó mucho este año. Para vos, integral es sinónimo. Claro. Y cuando las dimensiones del ser humano, por ahí me tendría que haber explayado más. Bueno, no importa. Con eso que dijeron es suficiente. Lo que pasa que una cosa es las dimensiones de lo que sería una escuela moderna y otra cosa son las dimensiones del sujeto. Del sujeto. A mí se me vino las dimensiones de una escuela. Tal cual. Dimensiones de análisis de la escuela moderna. Claro. Así. Bueno, fíjense. Yo las dimensiones no puse, no sabía qué. No importa, no importa. Era un poco para ver este panorama de dónde están parados ustedes. Fíjense que la categoría escuela moderna se usa desde que nació la escuela en Argentina y que además es mucho anterior al nacimiento de la escuela argentina. O sea, es mucho anterior a la década de 1880, ¿no? La escuela moderna nace en Francia, nace después de la Revolución Francesa e implica todo lo contrario a lo que ustedes pusieron ahí. No sabemos nada, chicas. Por eso es este ejercicio de indagación, justamente porque... Me voy a marzo. Porque son cuestiones que después aparecen en el programa, va a aparecer esta categoría, como que hay que estudiar su relación de la escuela con el Estado. Nosotros hemos definido la nueva escuela. Exacto. La que queremos. La actual. No la escuela moderna sería postmoderna la nuestra, sería post-pandemia ya directamente la nuestra. La que ustedes definieron es la que ustedes viven, la que ustedes trabajan, la que ustedes quieren, la que ustedes abrazan y la que ustedes definen como escuela. Pero fíjense que las palabras tienen trampa. Y esas son las cosas que en un concurso hay que empezar a tenerlas claras. Porque es como estudiar un programa para dar una materia. Entonces, si yo voy a dar la materia de historia de la educación argentina, que sería algo parecido ahora, no puedo hablar de escuela moderna como una escuela abierta, como una escuela flexible, ni como una escuela con derechos, ni con dimensiones. Nada que ver. Si yo hablo de una escuela moderna, estoy hablando de una escuela tradicional,
Y ahí si les cambio la palabra, ¿qué me dirían ustedes de tradicional? Ahí vamos. Ahí vamos, ¿ven? Hay que clarificar estos términos, pues les van a hacer trampa con estas cosas. Perdóname, ¿surge en Francia? ¿Qué años dijiste? En Después de la 1789. 1789, Después de la Revolución. Revolución Francesa. Ahora les cuento por qué se sitúa ahí, pero que quiero que me digan si cuando yo digo escuela tradicional entienden a lo que me refiero. Claro, ya nos lo cambia la distinto a lo que cabeza. ustedes Sí, vieron. claro. ¿Está? Hay una sola dimensión, tiene que ver con, está muy asociada también a la versión de estandarización, de la revolución industrial, toda esa onda, ¿sí? Tienen muy en cuenta al adulto No, la y no al revolución sujeto. industrial no impactó tanto en la escuela, impactó más en lo social y en el trabajo. En la escuela impactó más la Revolución Francesa. Tiene más que ver con la categoría de, anótense estas palabras. Cuando hablamos de escuela moderna, hablamos de normalización o de normal, acuérdense de la escuela normal. Sí. Y hablamos de... Maestra normal. Claro, y hablamos de homogeneización. Ah, bien, ya entendí. No hay diversidad acá, somos todos iguales. No hay diversidad. Y la otra categoría es la universalización. Entonces, el acceso a todo sería. El acceso a todo, la escuela para todos. Entonces, si decimos, por eso no se habla en estos ámbitos académicos en el que ustedes van a entrar ahora en el concurso, no se habla de escuela tradicional, porque escuela tradicional es una categoría muy ambigua, porque lo que es tradicional para uno está bueno para otro, porque las tradiciones en la escuela es la herencia, y la herencia en la escuela es lo que tenemos que enseñar y transmitir. Entonces, como que, y las tradiciones también, porque es la cultura. Entonces, es una categoría que no conviene usarla en este nivel académico en el que van a entrar. No digo que para sus prácticas y para la vida cotidiana no lo usen. Digo, en un nivel donde ustedes tienen que rendir un examen con claridad conceptual. Entonces, se habla de escuela moderna, para diferenciar de la escuela, sobre todo en Argentina, que va a ser otra escuela con el inicio de la democracia. ¿Y por qué moderna? Que ahí vamos a la Revolución Francesa. Primero ya les dije 3 conceptos que ya después los vamos a desarrollar, qué es normal, qué es homogeneizar y qué es universalizar. ¿Por qué moderna? Porque en la línea histórica europea, que lo deben haber estudiado como estudié yo en la primaria o en la secundaria, vieron que teníamos la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. ¿De eso se acuerdan? Sí, pero danos bien la fecha y todo eso. Bueno, no importa, pero digo, la edad moderna es la que nos interesa. La edad moderna se inicia con la Revolución Francesa en 1789 y termina con la Segunda Guerra Mundial. Y otros la ubican, que sería 1955, creo, y otros la ubican también a la edad moderna, que finaliza con la caída del muro, más cerca de 1982, de Berlín. Pero digamos, termina en el siglo pasado, que ahí empieza la edad posmoderno contemporánea, que es la que desde algunos enfoques, por eso puse la palabra enfoque, desde algunos enfoques se le denomina posmoderna o contemporánea, pero hay otros enfoques que siguen denominando a nuestra época como época moderna. En esto los autores no están de acuerdo. O sea, lo que querés decir es que se puede identificar o la podemos encontrar como posmoderna o contemporánea también. A la actual. A la escuela nuestra de la democracia. A la actual. ¿Y por qué? Porque nombraste algo de los enfoques y dijiste... Porque hay distintos enfoques. Hay enfoques sociológicos, hay enfoques pedagógicos, hay enfoques históricos y hay enfoques filosóficos. Cada uno de ellos... Perdónale, que se me cortó. Dijiste, hay distintos enfoques. Enfoques. Pedagógicos, sociológicos
históricos y filosóficos. Y la no siempre coinciden. Y la ¿Cómo? posmoderno contemporánea es la actual, la después de la democracia. Es la de después de la caída del muro de Berlín, claro, que para nosotros coincide con la democracia, sería en Argentina. Para Europa sería después que finaliza la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Sí, pero entre el muro de Berlín y la Segunda Guerra Mundial hay varios años. Hay 30 años, sí. Por eso, no importa. Pero fue una etapa, por eso los filósofos no se ponen de acuerdo en esas fechas. Ajá. Por eso depende de cada enfoque. Los enfoques, el enfoque filosófico te lo dicen desde una fecha, el enfoque histórico desde otra y así. Claro, los filósofos alemanes sitúan la posmoderna con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Pero los filósofos de Latinoamérica dicen que no existe eso. En Latinoamérica se sigue denominando o se sigue sosteniendo que seguimos en la modernidad. Modernidad. Porque todos los días, porque decir posmoderno es decir que lo anterior está superado por algo nuevo, ¿no? Y para Latinoamérica, bueno, hay categorías europeas que Latinoamérica no acepta. ¿No? Ya vamos a hablar de qué categorías europeas para los alemanes, los franceses, que hacen esta división de las edades. Las categorías tienen que ver con la guerra, con el progreso, con la ciencia y con la tecnología. Y Latinoamérica sostiene que esas categorías no aplican a Latinoamérica como aplican en los países que se han desarrollado por la revolución industrial, justamente que había dicho Gabriela, de un modo diferente a Latinoamérica. Pero no me quería ir tanto ahí, sino contarles por qué se dice escuela moderna. Se dice escuela moderna por estas características de que surge después de la Revolución Francesa, porque allí, recién después de la Revolución Francesa, surge lo que nosotros conocemos hoy como Estado. Antes no existía el Estado. Y no existía el niño, el sentimiento por el niño. No es que en 1789 se dieron todos esos cambios juntos, fue un proceso bastante más largo. Pero para que ustedes entiendan, en el mundo no existían escuelas como las conocemos hoy, ni existía la infancia como la conocemos hoy. Ese punto de inflexión se da después de la Revolución Francesa, cuando está la imprenta en marcha. O sea, eso se deben acordar que se creó la imprenta de Gutenberg por ahí, por esa época. Se empezaron a imprimir libros, a repartir libros y se empezó a educar al pueblo. Antes la escuela estaba en manos de las iglesias, entonces iban pocos y acuérdense, era un... Sí, era una élite. Claro, era un maestro para un alumno, ¿se entiende? No era que teníamos una escuela universal como tenemos ahora. La Revolución Francesa crea el Estado. Acuérdense que la Revolución Francesa lo que hace es hacer caer la monarquía, la de Felipe VII, la de Luis VII, hace caer la monarquía porque asume la burguesía al poder. Y cuando asume la burguesía al poder, dice, bueno, acá tenemos que hacer cosas para que este pueblo, que eran feudos, se transforme en una nación. Y no en muchos feudos. Los feudos se peleaban, era pura guerra, porque se te pasaba la gallina del alambrado y ya era una guerra entre los señores feudales, ¿no? O se pasaba una calabaza del alambrado y ya era una guerra. Entonces, la burguesía, que cuando asume el poder lo que quiere es que eso se deje de ser tanta guerra y tanta sangre y creen un Estado. Para crear un Estado hay que crear una conciencia en el pueblo. Y crean varias instituciones
para crear esa conciencia en el pueblo de que somos todos parte de una nación. Cuando uno siente algo por el Estado, ese sentimiento se llama nación. Y entre las instituciones que la burguesía va a crear para generar ese sentimiento, va a ser lo que hoy conocemos como la FIP, que es la que cobra los impuestos, para que sostenga al Estado. De allá vienen, choreando, ¿no? De ahí viene, porque acuérdate que los impuestos en esa época iban todos para el rey o para el monarca. Claro. Entonces, los señores, ahora los feudales quieren, recaudaban, claro. Exacto, ahora quieren una institución que esa plata venga a un Estado. Crean la FIP, crean las milicias, o sea, el sistema militar. ¿Por qué? Para terminar con esas luchas de señores feudales entre sí, entre personas individuales, crean el servicio militar, crean lo que hoy conocemos como la obra pública, como el IPB, por si quiere, pero en realidad vendría a ser la institución que se va a encargar de urbanizar el campo, porque en realidad había que hacer puentes, calles, barrios, veredas, era todo. Salir de los castillos, en esa época claro, era todo como fincas, ¿no? Como finqueros dueños de una tierra y ahí no entra nadie, y había que conectar ciudades ahora. Y la cuarta institución que crean es la escuela, para generar este sentimiento por este Estado que están haciendo y para que digamos somos parte de, pertenecemos a una nación. Así surge la escuela y se llama moderna porque quienes escribían en esa época sobre la escuela, sobre la economía, sobre los impuestos, sobre el capital, sobre el mercado del trabajo, sobre la compra y venta, que eran conceptos que recién aparecían en manos del Estado, ya no eran los religiosos, sino eran filósofos que estaban pensando que el centro del mundo no era Dios, sino que el centro del mundo era el hombre. De ahí la categoría moderno. Salimos de lo medieval para entrar a lo moderno, que cambia la lógica de la mirada al mundo. Voy a prender la luz. Menos mal, así me da tiempo a escribir. Te estoy grabando, de todos modos. Pero si no, anda a prender la luz, no tenés que ir a buscar agua, algo. Sí, voy a escribir. Un mate. Un mate. Tengo la botellita de agua. Si tomo mate me da muchas ganas de fumar, entonces estoy tratando de dejar el mate. No. Espera que me quedé. Por eso moderno, la última parte. Moderno porque cambia la visión del hombre. Ahí está, ya está. Ya no es Dios el centro del mundo, sino el hombre. Bien. Eso quiere decir moderno. Bueno. Porque cambia la visión del hombre. El hombre pasa a ser el centro y no Dios. Y no Dios. Y en ese cambio de visión cambia el sentimiento, nace el sentimiento, o sea, empezamos a tener escuelas. La burguesía empieza a llevar a sus hijos a la escuela, antes no los llevaba, porque eran solo los hijos de los nobles o los reyes los que iban a las escuelas, que eran las escuelas de las iglesias, ¿sí? Entonces la burguesía empieza a llevar a sus hijos, tampoco es que va todo el pueblo. Es universal, pero no iba todo el pueblo. Empiezan a llevar a sus hijos, pero también esto ocurrió lentamente, porque en la época de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial, no se consideraba al niño como niño. Se lo consideraba, ¿se acuerdan que en la Revolución Industrial a los 5 o 6 años ya entraban a las fábricas a trabajar? Era un adulto en miniatura. Eran adultos en miniatura. Se lo preparaban para el trabajo. Para el trabajo. Y era importante el contenido y no el sujeto. Exacto. Entonces, no había escuelas porque tampoco había infancia. Entonces, la infancia no existió siempre. Por más que haya habido niños en el mundo,
occidental, ¿no? Nosotros hablamos de Occidente siempre. Por más que haya habido niños, no quiere decir que los niños eran considerados como tal. Recién después de la Revolución Francesa, donde la burguesía empieza a verse protagonista en el manejo de su propia historia, es cuando empieza a surgir ese sentimiento de que el niño es niño y tiene que estar en el lugar del niño. ¿Y cuál va a ser el lugar del niño? Para esa época, la escuela. Entonces, fíjense que moderno significa tantas cosas, ¿no? No es la escuela como la pensamos hoy y significa muchas otras cosas que nosotros por ahí ni las imaginábamos que habían ocurrido. Entonces, esa escuela, cuando yo digo con qué dimensiones, o que ustedes la asociaron a lo administrativo, a lo pedagógico, a lo comunitario, en esa escuela no existía esas cosas. No se pensaba. Al pedo hiciste ese... Escribí todo el escrito. No, al pedo. Bueno, ahorita maestra, sáquela, ya está. Pero después ustedes mismas lo van a reescribir. ¿Qué dimensiones de análisis habrá habido para los filósofos, los maestros, si es que había maestros en esa época, para los gobernantes acerca de la escuela? Ahora que les conté más o menos el contexto en el cual surge. La cognitiva nada más. ¿Por qué la cognitiva? Tenían que transmitir las ideas de la revolución, claro. Exacto. Lo único contenido. que interesaba es el contenido. El contenido que se desarrollaba. Sería el conocimiento. Acuérdense que en esta época también se empieza a priorizar el conocimiento del hombre sobre el conocimiento eclesiástico o de la iglesia. En esa época. En esta época. Y esto que estoy contándoles, que se prioriza solo el conocimiento, impactan las prácticas. ¿Qué materias se van a dar en esa escuela? Matemática, aritmética. Lengua, geografía. No, geografía, no existía la geografía como ciencia. La geografía como ciencia surge muchos años después. No. Entonces se me cortó. ¿No se acuerdan de esas materias que se decían en latín? El trivium y el quadrivium. ¿Nunca escucharon eso? ¿No? ¿Alguna vez escucharon hablar de la enciclopedia? El enciclopedismo. ¿El enciclopedismo? Sí. Bueno. Sí. ¿El enciclopedismo qué es? En material concreto. Un poco de cada cosa. Es un libro gordo con un poquito de todo. El libro gordo de Petete. Exacto, que tenía un poco de todo. ¿Qué tenía? ¿Qué contenidos, qué conocimientos estaban escritos ahí que se daban en la escuela? Piensen en el 1700, en el siglo XVIII y XIX. ¿Qué conocimientos eran latín? Importantes? Lengua o latín. Lengua sería latín. Para nosotros, para Occidente. Matemática, como bien Y dijeron. los números, claro. Aritmética. La historia. Como bien dijeron. Un poco la historia y algo más. ¿Biología? ¿La teología o no? Ahí no había teología. La escuela se supone que es laica, no está ética. Y la formación en lo moral, en las normas. Eso. Todo lo que se va a llamar después en Argentina también la corriente del higienismo, lo que tiene que ver con lo moral. Pero en realidad, ¿saben cuáles son las materias que más tenían desarrollados los filósofos de la época o los científicos de la época? La física y la química. ¿Ustedes no hicieron esas materias en la secundaria? Sí, ¿No tenían? Ustedes que son de mi época. Mucho. Como la odio, no la tuve en cuenta. Como las odio, no las tuve en cuenta. Claro. Pero fíjense de dónde vienen. Era la ciencia que estaba desarrollada en ese momento. Hoy que tenemos más tecnología,
Entonces no damos tantas horas de química y de física, salvo en las orientadas. Y algo de, como decían las chicas, de moral, o sea, en cuestión de reglas, digamos, porque pero no estaban también escritas. como algo de En la organización. enciclopedia, acuérdense que es todo conocimiento que produce el hombre a modo de ciencia. Y las ciencias validadas y legitimadas eran matemática, retórica, se decía, no se decía lengua, se decía matemática, aritmética, retórica, física y química. Lo que tendría que ver con la moral, con la higiene, con las reglas, con la convivencia, eran como aditivos que las escuelas iban llevando a cabo, pero no estaban escritas como ciencia. Es más, hasta hoy no están escritas como ciencias. La ética, pero no se enseña como ciencia en una escuela hoy. Y esa es una deuda, esa es una de las deudas de la escuela moderna. Si nosotros tenemos que decir, ¿qué adeuda esta escuela en la que nosotros estamos trabajando hoy? Adeuda ética, adeuda antropología, adeuda artes, porque las artes siempre fueron secundarias, o expresión corporal, ¿no? Fíjense las deudas que todavía tiene esta escuela para con el sujeto de derecho que ustedes definieron, que parece que tan de derecho no es, porque tanto no le estamos dando en relación a ese derecho, ¿no? Entonces, la pregunta que después tiene que surgir, y ustedes tienen que poder hilvanarla y tratar de encontrarle una respuesta, porque van a ser directoras, es ¿qué todavía tenemos que cambiar de esta matriz? Se dice matriz de escuela moderna, que todavía permanece en la escuela, que es propio de un sistema educativo y estatal que ya no nos pertenece, que ya no es el mismo. Claro, porque en la actualidad tenemos mucho de esta escuela moderna. Por eso es que empiezo por esto y les cuento de dónde surge, para que ustedes mismas puedan pensar que todo desde hace 200 años se sigue repitiendo tal cual, y que la pandemia nos ha hecho revisar mucho, pero que nosotros como gestoras de una escuela después vamos a tener que y por ejemplo, una cosa obvia que se ve cuando entras a cualquier escuela, la disposición de los bancos. Exacto. La disposición de los bancos, sentados los alumnos, el profesor adelante, siempre impartiendo el conocimiento, diciendo que el niño es sujeto de derecho, que primero es el niño, pero la disposición te hace esa distancia entre el docente y el niño. La parte edilicia de las escuelas. La fragmentación en materia, si bien en nivel inicial eso fue superado ya en nuestro diseño curricular. Sí, pero en el diseño, no en las prácticas. Claro, como maestras de jardineras o maestras de grado, estamos formadas en disciplinas. Pero bueno, en las prácticas falta mucho de eso. A las que egresan siguen egresando igual. Porque porque la matriz nuestra es disciplinar. Porque nosotros fuimos formadas así. Entonces, estos hechos que surgieron con esta nueva sociedad que viene a imponerse en el mundo occidental, sobre todo en Europa, configura un tipo de escuela que hace 200 años todos están discutiendo y criticando y tratando de deconstruir, pero que quiero que vean que muchas cosas aún no se han deconstruido o modificado como plantea. Yo estoy hablando, cuando hablo esto y cuando les cuento esto, lo estoy hablando desde el paradigma de la complejidad. ¿Lo escucharon alguna vez? Sí. El paradigma de la complejidad es el que está en estos momentos
dirigiendo a las ciencias, al estudio de las ciencias, al mundo, al conocimiento, digamos, que es el padre del paradigma de la complejidad, es Edgar Morin. Así como tuvimos un paradigma positivista que tuvo a Comte como su padre, en el que estoy posicionada ahora o en el que nos posicionamos actualmente es el de la complejidad, donde mira el objeto de estudio desde varias dimensiones de análisis y desde varios enfoques, que son las otras dos palabras que yo había puesto hace un rato. Dijiste que mira al objeto de estudio desde varios enfoques. Y de análisis. Y desde varias dimensiones de análisis. No mira la escuela desde solamente el contenido o el conocimiento que circula en ella, ¿no? Como si se miraba en el paradigma positivista. ¿Y este paradigma de la complejidad, qué décadas abarca? Después de los 60. Edgar Morin se doctora con este modelo. Él es biólogo, viene de la época, él va a ser, es como un alumno, digamos, de la familia de Marie Curie, de esa familia de científicos que van a ser, casi todos creo que son premios Nobel ellos, ¿no? La madre, el padre y las hijas. Y en ese modelo de científicos se forma Edgar Morin y crea el paradigma. Obviamente que el tipo no es solo científico, ¿no? Para hacer un paradigma nuevo es muchas cosas. Pero vive todavía Edgar Morin. Ajá. Es viejito, pero vive. Bueno, esto que les conté es el contexto europeo. Lo que se denomina la escuela moderna vista o leída o analizada con el lente europeo. Porque yo hablé de Francia, de una revolución y de un tipo de sociedad y de conocimiento que circulaba en Europa. No es lo que pasaba en Latinoamérica. Por eso les dije que había diferentes posiciones acerca de esa línea histórica de edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿Qué pasaba en Latinoamérica? En ese momento que conté de Europa. Acá recién se estaban iniciando, era una iniciación, muy joven. Acá lo que teníamos en Latinoamérica en el 1700. Ya teníamos la conquista. Ya estaba la conquista, sí. Entonces, ¿quiénes impartían educación? ¿Ya habían llegado los maestros de Sarmiento o todavía no? Todavía no. No, los salesianos. Perdón, la expresión. Estábamos con las escuelas, básicamente, o lo que más había en Latinoamérica eran las escuelas jesuíticas. Gaby Carmona. Bueno, salesianos. ¡Ay! Claro, religiosos, las misiones jesuitas, claro, que después no nos fletaron. Sino más bien de los jesuitas. La Iglesia Católica estaba ocupada en otra cosa, todavía en esa época. Acá, por eso después lo saca. Claro. Teníamos entonces las iglesias, la educación de los aborígenes, de nuestros habitantes, que le transmitían a sus tribus un estilo de cultura y de costumbres y de saberes, y las escuelas de los jesuitas. O sea que la escuela tampoco era para todos.
que surge el Estado argentino. O sea, estaban, Ale, estaban las escuelas jesuíticas y aparte los aborígenes, claro. Y a la jesuítica, ¿quiénes iban? Los hijos de los aborígenes. Acordate que los aborígenes tenían castas. Viste que los aborígenes tenían jefes. Entonces los hijos de los jefes eran absorbidos por los jesuitas porque les enseñaban los oficios. O sea que esos niños tenían no solo la educación desde su propia tradición, esa que la aborigen... No, cuando iban a la escuela jesuítica se les sacaba todas las tradiciones. Se las anulaban. Se las anulaban completamente. Claro. Entonces estaban como las tribus, algunas tribus que eran todavía no conquistadas, o los jesuitas no podían entrar y mantenían su cultura y sus costumbres. Pero había otras tribus que los jesuitas conquistaron. Y ahí los metían a sus escuelas. Pero eran 3 en toda Argentina. Era una en Córdoba, una en Perú, que en ese momento todavía pertenecía, y Misiones. Tampoco es que todo el pueblo, todos los demás tenían todavía la cultura aborigen. Hay una película que me hacían ver en la secundaria, La Misión se llama, sobre las misiones jesuíticas. Exacto, sí. Esto es para que ustedes, a ver, este recorrido que yo estoy haciendo rápido son 12 tomos de historia argentina de Adriana Puigros. 12 tomos. Mira la cara de la Vero. Sí. Pero a mí me encantó cómo me lo estás contando vos. Ale, vos me encanta cómo lo contás, hacenos un resumen y los tomo, cómpratelos vos. Sí, los tengo. Sí, los tengo. A mí la historia me gusta, pero contada así. Sí, porque si no, no la entiendo. No, claro. Sí, que a mí me gusta también transmitirla así, porque tampoco ustedes tienen que saber detalles, ni huevadas que ponen los autores, ni los 12 tomos. Sí, los hechos importantes para tener una línea en la cabeza de historia de la educación argentina para después poder entrar al presente, al hoy y a lo que va a venir. Es decir, esto sirve solo para el concurso. No es que ustedes para andar en la vida tienen que saber, o para ir a dar clase todos los días tienen que saber lo que no, pero está bueno recordarlo, porque viste que en el secundario también se lo enseñaron de una manera. Yo lo vine como a recordar con mis hijos también. Todo lo que es la Revolución Francesa y todo eso, lo vine a recordar mejor con mis hijos. Por eso, esto que yo les estoy contando, para que ustedes hagan un resumen, que nos va a quedar grabado y qué sé yo, va a los efectos del concurso, porque esto en una unidad 1 tiene que estar escrito, aunque sean 10 renglones, tiene que estar, porque no se puede hablar de la escuela desde la democracia o desde que nosotros nos recibimos hasta hoy, sino que tenemos que tener ciertas referencias históricas y filosóficas que yo estoy contando, todavía no entré en lo sociológico, estoy hablando desde lo filosófico y desde lo histórico, ciertas referencias sí o sí. ¿Y tendrás alguna línea del tiempo armada con estas referencias históricas así? Sí, pero... No hace falta. Si la quieren, se las paso, pero... La dice que es lo más importante. Claro, yo les digo lo que es más importante y lo que ustedes tienen que guardar en su memoria. Perfecto. Después, si quieren las líneas de tiempo, además en internet si las buscan hay millones, pero les van a aparecer un montón de nombres, por ejemplo, Dewey, de Crowley, Comte, Comenius, Stuart Mill, Gramsci, qué sé yo, le van a aparecer tantos nombres, Montessori, Froebel, que llega un momento en que uno se va a perder en tanta información. Entonces, por ahí... No, está bueno que vos nos focalices. Eso déjenselo para los licenciados en Historia de la Educación que les gusta eso. Perfecto. Porque si no nos vamos a ir por las ramas y no vamos a ir a la esencia. No pueden focalizar, exacto. Y no, lo que es necesario acá en estos episodios es focalizar. Ale, cuando hablas de paradigma, para distintas miradas ¿es el mismo paradigma o según qué persona tocas es el paradigma que te dice en el que estás actualmente? Eso iba a preguntar yo, una definición de paradigma. Paradigma es el modo que tiene la ciencia
de ver el mundo. Hoy, con el coronavirus y la vacuna, ¿qué modo de ver el mundo tuvo la ciencia? ¿Tuvo un solo modelo, un solo esquema, una sola estructura, unos solos pasos? ¿Era todo lineal para la ciencia? ¿Fue todo lineal? No, Entonces, había que ir acomodándose. Se le hizo un despelote, perdón. Un caos, se dice. Había que ir acomodándose a las situaciones, diría una compañera, al día a día. Claro, imagínense los científicos, lo que hacen conocimiento, lo que construyen conocimiento. ¿Ustedes se creen que hay un viejito con una lamparita en un laboratorio? No. No existe. Hoy es un sociólogo, un filósofo, un historiador. O sea, distintas miradas. En el CONICET, ¿no tienen gente conocida que trabaja en el CONICET? Sí. No. Bueno, hay gente como Einstein, todos son viejitos, canosos, solitos en un laboratorio. No. Es que así no se construye Exacto. Entonces, estas maneras, o sea, son distintas maneras, con distintas miradas. Por eso es el paradigma de la complejidad. También multidimensional, le pueden llamar, interdisciplinario, también se puede denominar, pero la palabra correcta del paradigma es complejidad, donde varias ciencias miran el objeto desde sus distintos lentes, pero para llegar a un conocimiento común. Si no, no hubieran llegado a la vacuna, si no hubiera gente que supiera de computadoras, gente que supiera de programas, gente que supiera de software, gente que supiera de la web, gente que supiera de genomas, gente que supiera de costumbres sociales. ¿Qué? ¿Y antes de la pandemia? También, por eso el paradigma viene de los 70. Por eso, viene de antes, porque antes también, ya estaba mirando con todos los avances en tecnología, en salud, se han tenido que ir amoldando desde distintos lugares. Exacto, desde antes. Por eso el conocimiento científico se dice, para la escuela, o a nosotros los docentes nos dicen que el conocimiento avanza a pasos agigantados y nosotros nos quedamos siempre un paso atrás. Porque pasa esto, en la escuela seguimos siendo disciplinares cuando en el mundo de la construcción del conocimiento está circulando de hace más de 40 años lo interdisciplinar. Mirá, tenemos escuelas del siglo XIX, docentes del siglo XX y niños del siglo XXI. Claro, esa frase que se dice tanto, ¿no? Sí, es así. Es así. El niño nuestro, sobre todo el de jardín de infantes o el de primer grado, ustedes, gracias a Dios que tienen ese mismo perfil, ¿no? Ven al niño como un sujeto integral y complejo. Pero no toda la escuela, ni todos los docentes, ni en toda la trayectoria que llega hasta la universidad y hasta el mundo laboral, se ve al sujeto así. Entonces, el primer nivel que hizo el cambio fue el nivel inicial, pero no casualidad es el nivel más nuevo en el sistema. Y no impacta. Vieron que las prácticas de nivel inicial todavía no se logra arrastrar hasta Gabriela Arévalo lo sabrá más porque ya está en primer grado. Sí, no impacta y miran raro, se mira raro, hay resistencia. Exacto. Desde muchos docentes de grados más altos, o por ahí que tienen la mente un poco más, yo diría mente un poco más cerrada, o sea, una formación más cerrada. Por eso yo digo que en la formación docente, por ejemplo, nosotros de nivel inicial tendríamos que tener la formación para primer grado y tendríamos que tener esa articulación para poder trabajar y acompañarnos en primer grado. Viste que nosotros llegamos a sala de 5 y chao. Claro, pero ahí está el problema de los sistemas educativos, sobre todo nuestros en Latinoamérica. ¿Vieron que siempre nos comparan con los sistemas educativos finlandeses? Sí. Bueno, las maestras finlandesas no estudian como nosotros, ellas estudian
matemática y las ciencias exactas para darlas desde jardín de infantes hasta la universidad. Claro. Estudian la lengua y la literatura, se especializan también en una ciencia, pero desde jardín de infantes hasta la universidad, ¿no? Que nosotros nos especializamos por nivel. Por eso la fragmentación de nuestros sistemas latinoamericanos. Sí. Siempre voy a hablar en estas primeras clases de lo latinoamericano más que de lo nacional o lo local, digamos, ¿no? Vamos a tener una mirada más mundial e internacional del sistema educativo para después adentrarnos en lo local, porque nosotros no somos lo que somos porque queremos, sino porque hay una estructura mundial que ha hecho que seamos así. Y tampoco nosotros somos dueñas de reformar esa estructura. No pasa por nuestras manos. Es comprenderla para después saber poner el foco y saber gestionar, como a ustedes les gusta, una escuela desde la mirada compleja y no desde la fragmentación. Ese sería el objetivo, ¿no? Que la gestión sea desde la complejidad y no desde la fragmentación. Bueno, siguiendo con esta cuestión histórica, yo dije que allá en esta escuela moderna de Europa surgió también el sentimiento por el infante, porque surgió la escuela y a los niños los pusimos adentro de la escuela, entonces empezamos a quererlos y amarlos. Antes no se los quería ni se los amaba, se los mataba o se los dejaba a la buena de Dios, alguien los criaba. Entonces, va lo mismo para el adolescente. El adolescente no era visto un sujeto de derecho que tenía que estar en la escuela. Esto le lleva a la historia de la humanidad muchos más años reconocerlo como sujeto de derecho. ¿Cuándo creen ustedes que el adolescente dejó de ser visto como un joven listo para la guerra, para ser visto como un joven que tiene que estar adentro de la escuela? Es más reciente eso. Es del siglo pasado, pero ¿qué hecho histórico del siglo pasado marcó este cambio de mirada hacia el sujeto adolescente como sujeto de derecho? Después surge la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Vos hablás de Europa o ya de Latinoamérica? Ahí ya en este caso fue para todo Occidente. Ya teníamos más contacto más directo con Europa, porque en la época de la Revolución Francesa, acá las cosas llegaban en barco, ¿no? O sea, llegaban 20, 30, 40 años después. ¿Puede tener que ver con la Revolución Industrial, la segunda? Fue antes, la Revolución Industrial las dos son anteriores a la francesa. O sea, están las dos situadas en el siglo XVIII. Y el adolescente como joven con sujeto de derecho en el siglo XX. Deja de ser visto como un joven que tiene que ir a la guerra, porque veníamos con toda esta historia de que teníamos que ir a la guerra para salvar a nuestra nación, porque los estados se estaban formando como tal. Deja de ser visto como un joven listo para ir a la guerra a los 16, 17 años, 15, para ser visto como un joven con cambios, con una constitución subjetiva que se está armando y conformando, subjetiva, sexual, para ponerlo adentro de la escuela. Porque hoy la escuela es obligatoria hasta los 17, 18 años. Si bien ustedes van a ser gestores de un jardín, tienen que pensar en un chico que va a terminar. La caída del muro, ¿no? ¿O es algo medio...? No. Es antes, después de la Segunda Guerra, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y ven la cantidad de jóvenes que se murieron en la humanidad, ahí se tomó conciencia de que el joven era joven y tenía que estar en la escuela. Cuando la Segunda Guerra Mundial... No te escuché.
Y vos me dijiste, no, eso fue antes de la francesa. Dije, no, la industrial dijiste. La industrial dijiste. Bueno, no, se me vino la mundial. Se te vino la mundial. Pero dije, fue con la Segunda Guerra Mundial. Ahí es donde se piensa al adolescente que no tenía que estar muerto. Pues ahí se murieron. Por eso Europa es un país de viejos. Año 1009, la finalización de la guerra, 1945. 45. Sí, 45. Y en el 55 es cuando empiezan los psicólogos a dar cuenta de este hecho. De que... Por eso, chicas, si ustedes tienen abuelos como yo, capaz que son más jóvenes, pero mi abuelo, que ahora tendría 100 años, él hizo solo la primaria, porque el secundario no era obligatorio. Claro, hasta sexto llegaban. Mi mamá, que nació en el 45, ya hizo primaria y secundaria. Exacto. Y mi papá también, en cambio mis abuelos no. Claro, yo también, mis abuelos no. Yo asocié eso cuando preguntaste y dije, ¿qué hecho importante hubo ahí? Y me acordé, dije guerra industrial, pero era la Segunda Guerra Mundial. Perfecto. Entonces, por eso hoy los chicos en la escuela secundaria es obligatoria. Gracias a la gran cantidad de muertos, de jóvenes y adolescentes muertos, que se fue avanzando en la ciencia, sobre todo en lo que es la psicología y la sociología, para decir, no, los jóvenes son el futuro de la población, el futuro de la humanidad, el futuro de la sociedad. No podemos pero ¿es obligatoria de aquella época o es obligatoria después? Para nosotros desde el 2006. Eso te iba a decir. Para Argentina desde el 2006. Para otros países. ¿Con la ley federal? Con la no era secundaria, no era obligatoria. No era obligatoria. No. Era la primaria solamente. Porque antes no era tampoco la primaria obligatoria, en algunos casos. No, sí. No, la primaria sí es obligatoria desde la 1420. Desde la 1420. Desde la 1420. De 1893, por ahí es la 1420. 1884. Pero obligatoria en la 1420 para los padres. Y hoy la primaria es obligatoria ¿para quién? Para los niños. Es un derecho. Niños y niñas. Para los niños es un derecho. Y adolescentes. ¿Obligatoria para quién? El Estado. Para el Estado. Para garantizar el derecho. Cambió la noción de obligatoriedad. Más de 100 años, nuestra escuela argentina fue obligatoria para las familias. Y desde el 2006 es una obligación del Estado y un derecho de los niños y las familias. A ver, antes decís que era obligatoria en la 1420 para la familia, porque la familia tenía la obligación de llevar a su hijo a la escuela primaria. Exacto. ¿Me pueden repetir si no lo llevaba, no pasaba nada, porque no era obligatoria. El Estado podía mandarte la policía a tu casa, digamos. Nunca se cumplió. Pero eran multados y si no los llevaban, la fuerza pública, la policía, los iba a buscar. Podía buscarlo. Bueno, ahora comprenden. ¿Qué fecha le diste? La de 1420. ¿1420? La 1420 es en 1884. Duró casi 100 años. Hasta 1993. Hasta la Ley Federal de Educación duró. La estaba buscando en el diseño, en el diseño curricular. Eso te lo enseño yo, Gordi. Por eso sé que lo enseñás, pero sé que está en el diseño, lo estaba buscando para tenerlo bien. Bueno, entonces, otro concepto que se modificó, bueno, es el del sujeto, ¿no? Ya vimos el concepto del sujeto, hacia grandes rasgos, vimos el concepto de moderno, que se mal asocia a lo tradicional, vemos el concepto de obligatoriedad, y así
los conceptos de conocimiento, de igualdad, de equidad, de calidad, son todos conceptos que se fueron transformando a lo largo de esta educación moderna que nosotros hoy tenemos en las manos que gestionar. Bien, y después que dijiste que empezamos con Latinoamérica, que dijiste 1700, la conquista y las escuelas jesuitas y los aborígenes y todo eso, ¿hay algo importante ahí en el medio? Porque sí, la creación del Estado argentino. ¿Cuándo nace el Estado argentino? Con la Constitución, con la Constitución. 1813. 1813. O sea, después del 9 de julio sería, ¿no? Sí. Bien, nace el Estado argentino y ahí va a haber personas como Alberdi y como Belgrano, por ejemplo, que empiezan a proponer una escuela, que haya una escuela, digamos hoy en términos más actuales, pública. En ese momento no se hablaba de escuelas públicas, se hablaba como de escuela, nada más. No estaba la concepción de lo público y lo privado como tenemos hoy. Ni de lo laico y lo religioso. Esas son construcciones del siglo, fines del siglo XX. Para Alberdi, para Belgrano, ellos no usaban ese vocabulario. Era la escuela como institución, como una institución de la sociedad que brindaba un servicio. ¿Qué querían Alberdi y esta gente de los constitucionalistas, digamos, de Argentina? Bueno, un Estado. Para tener un Estado había que tener un sentimiento de nación. Para tener el sentimiento de nación había que tener escuelas, más AFIP, más urbanización, más IPB, o sea, las instituciones que yo les puse los nombres actuales, ¿no? Los entes recaudadores, las milicias y los entes urbanizadores. Ahí es donde va a entrar. Los últimos eran entes urbanizadores. O sea, se repite lo mismo de Europa. Para poder tener un Estado se necesitan de estas tres pilares o instituciones, más la escuela que es el cuarto pilar. Claro. Pero unos años después, pero muchos años después, porque eso es lo que iba a decir. Fíjense que muchos años después de Alberdi aparece lo que nosotros tenemos en la historia nuestra más reciente, que es Sarmiento. Que a Sarmiento se le ocurre la idea de la escuela. ¿Por qué? ¿Porque fue un genio nomás? No fue un genio. ¿Por qué se le ocurre? No, porque él estuvo viviendo y mucho, porque y vino acá a la Argentina y estuvo afuera y vivió en Europa. Exacto. Claro, llegó acá a Argentina. Y las primeras maestras se las trae de allá. De Estados Unidos. Él se va a educar primero a Francia. Él es como que se va a hacer. Vieron que a ellos los mandaban como a San Martín, a Belgrano, ellos los mandaban los padres a estudiar el servicio militar a Europa. Lo mandaban en barco y se iban a estudiar el servicio militar. Y él ahí, Sarmiento, de jovencito, vive lo que es la educación europea, que ya tenía sus 70, 60 años, ya tenía como medio siglo la educación europea, esta educación estatal, dependiente del Estado, que no era de la iglesia ni de los monasterios. Viene con esas ideas y ya siendo funcionario, él hace política, es funcionario, es ministro, siendo funcionario se tiene que exiliar en Chile, porque tiene problemas acá con el Chacho Peñalosa en La Rioja y San Juan. Él tiene problemas porque estábamos todavía en guerra, no es que eran todos unos pacíficos, ¿no? En Argentina estábamos en guerra todavía. Se exilia en Chile, conoce a una mujer en Chile, que es estadounidense y que lo lleva con ella a Estados Unidos
a ver el sistema educativo de Estados Unidos. La mujer era docente. Vieron que Sarmiento tuvo muchas mujeres, era muy mujeriego. Sí. Era muy mujeriego. Él tenía a su mujer acá, estaba casado. Bueno, pero una cosa es la de acá y otra cosa es la del otro lado. La de los, claro, pasamos la cordillera y ya no sé, ya lo que pasa en Chile queda en Chile. Y más que en esa época no había celular. Nadie se enteraba. Nadie se No había enteraba. redes sociales. No te podían sacar una foto. Y... Sí, yo tengo, Entonces él se va desde ahí a Estados Unidos, descubre ya el sistema educativo estadounidense, que era también el fiel reflejo del europeo, ¿no? Obviamente. Y de ahí es que él viene a Argentina, logra el cargo de ministro, o en ese momento no era de educación, era más alto, como un ministro de economía, digamos, como un jefe de gabinete hoy, digamos. Y después, cuando él es presidente, es cuando él trae a las maestras de Estados Unidos para que formen a los futuros maestros. Acá ya estaba la escuela andando. Ya estaba la escuela primaria, ya estaba la escuela secundaria andando, ¿sí? Porque ya había habido leyes, ya se había impulsado la 1420, que Sarmiento también formó parte, pero les cuento que Sarmiento se fue de la discusión esa. No estaba de acuerdo con muchas posturas en la discusión de la 1420 y él se abrió. Así que esa ley terminaron redactándola otros, digamos, ¿no? Bueno, no importa. Digamos, esos son bemoles como hoy de los partidos políticos, digamos, como las internas políticas de hoy. O sea que la idea de él era formar a los docentes que ya habían acá, que estaban acá en Argentina. Acá había escuelas, pero los docentes seguían siendo las mujeres con talento, digamos, que podían enseñar a los niños. No había una carrera. Ajá. ¿No? ¿En qué año fue presidente Sarmiento? Después de Avellaneda, en el 1960 y pico. 18, perdón, sí. 1008, a ver, lo voy a buscar. Yo tenía, o sea, no sé quién me contó, que uno de los libros de él, que Sarmiento cuenta, que él llega acá a la Argentina y empieza a ver los gauchos parados al lado de su choza, digamos, borrachos, y que se vuelve loco, dice, yo tengo que hacer algo acá, o sea, tengo entendido eso, muy casera. Se horrorizaba del salvaje. Él se horrorizaba porque él venía de otra cultura. La barbarie. Muchos años. Exacto, ese libro, Civilización y Barbarie. El Facundo. Pero, Ale, mientras había escuela acá, no era, a ver, estaba la 1420, o sea que era como no obligatoria, digamos, porque volvemos a que la familia era la que estaba obligada. Pero los que estaban impartiendo conocimiento eran personas con un poquito más capaz, que no eran docentes y estaban frente al grado, ¿no es cierto? Exacto. Que eran las mujeres, las mamás, diríamos. Y como era un sistema educativo, exacto, centralizado, es decir, todas las escuelas que existían en Argentina, no eran muchas, pero las que existían dependían de Buenos Aires. Sí. A estas maestras las designaba el Estado central a dedo. Como si hoy tengo una escuela privada y digo, vení vos. No me importa si tenés título o no. En esa época no existía la titulación. Entonces el Estado central ponía las personas que consideraban más idóneas a enseñar. Había pocas escuelas, había 1 o 2 por provincia. No había todavía, no estaba. Después de 1905, con la ley Laínez, ahí recién se expande la escuela primaria argentina. Y para eso ya llevábamos 20 años de ley 1420 y ya llevábamos unos 10 años de formación docente en la escuela normal. ¿Se entiende? ¿En qué año fue presidente Perón? Sarmiento. 1868 por ahí. 18. Sí, 1868. Muere en el 77. Entonces,
Después con la ley Laínez, ahí se expande la escuela primaria argentina. Ahí Laínez, que es un... Pero duró poco la Laínez. No, porque la Laínez lo único que pedía, le exigía al Estado Nacional que ponga plata para construir escuelas. Pero duró poco en el sentido de que después vinieron otros presidentes que algunos crearon más escuelas y otros menos. No, la ley Laínez, ¿no duró poquito? No. Lo que pasa que la ley Laínez lo único que pedía la ley es plata, presupuesto, que el presupuesto nacional destinara tanta plata para construir escuelas primarias en Argentina. Y hasta el gobierno de Irigoyen, de Irigoyen, digo bien, hasta el segundo gobierno de Irigoyen, esto se cumplía, porque había que masificar el sistema educativo. Entonces el Estado invertía plata en construir edificios. Vos hablas de primaria y en el nivel inicial no, surge después. No, surge después. Ya sé, pero ¿en qué? Y más bien como nivel obligatorio con la ley federal. La ley federal, esa era mi pregunta, con la ley federal. Que antes eran como guarderías, digamos. Claro. Íbamos a jugar, o sea que está bien, íbamos a jugar. Era para las mamás que trabajaban dejar a los niños al cuidado existían, porque empezamos con la casa cuna, todo eso, existían, pero no como un lugar para depositar al niño que se lo cuidaban. Al cuidado pero no tenía valor pedagógico. No estaba regulado tampoco por el Estado. Ya la familia, si no quería, no lo mandaba. Habían niños que ingresaban a la primaria sin haber hecho el jardín. Y nuestros padres. Muchos años, Nuestros padres. Claro. Nuestros padres no tenían. Entonces, se entendió que van a pasar muchos años en Argentina o en Latinoamérica hasta que los estados latinoamericanos consideran la posibilidad de crear y universalizar la escuela primaria. Entonces, cuando hablamos de escuela moderna, es una categoría europea, pero que tiene características esa escuela moderna, que ustedes todo lo que fueron anotando, que van a impactar enormemente en la creación, en el nacimiento, en el desarrollo de las escuelas primarias de América o Latinoamérica. Y había otra corriente en esta misma época de principios del siglo XIX, después de la ley Laínez, donde se empieza a crear muchos edificios escolares en Argentina, había otra corriente europea ya muy fuerte que había llegado a Latinoamérica y que va a impactar en las prácticas. Ya no teníamos solo esta cultura francesa que se estaba instalando en las escuelas, o la cultura yanqui, si se quieren, por estas maestras que trae Sarmiento a la escuela normal, sino que ya había, porque Europa ya tenía 100 años de escuela, ya había otra corriente fuerte que estaba entrando, que entró directamente, principios del siglo XIX, que generó una movilización en las cabezas de las primeras maestras argentinas y que hizo que se creara el gremio docente, por ejemplo. ¿Cuál es esta corriente que viene? O sea, el sistema educativo argentino no se conforma solo por una copia del francés, eso quiero decir, ¿no? Había otra cosa también que estaba influyendo ahí. ¿Cuál es la corriente pedagógica europea? En algún momento de su carrera esto lo vieron. Que taladra las prácticas, las escuelas, la cabeza de las mujeres, de las docentes, que hasta las hace, bueno, se crea la revista La Obra, que para que ustedes, no sé si se acuerdan, pero la revista La Obra era como hoy novedades educativas,
o como las revistas que generan los ministerios nacionales, era una revista solo para docentes y generada por docentes y desde educación. Era la corriente de la escuela nueva, que ustedes que son maestras jardineras, o Gabriela Arévalo, que es del nivel inicial, la corriente de la escuela nueva es la corriente de Crowley, de Montessori, de Froebel. En Europa los niños ya estaban en la escuela y ellos querían una escuela en contacto con la naturaleza. Pero a nosotros nos llega muchos años después esta idea, que en realidad se instala en Argentina con las maestras Cosettini, en Rosario, a mediados del siglo pasado recién. Entonces, para ir cerrando, si entramos a la configuración del sistema educativo argentino, tenemos una serie de aspectos, dimensiones, de aspectos de análisis que no tiene que ver solo con la creación del Estado, ¿no? Sino que tiene que ver con la configuración de la sociedad argentina, que no tiene que ver con esto de que había que homogeneizar a los inmigrantes. Sí, eso fue después de 1914. Pero antes había que homogeneizar a lo que ustedes dijeron, los gauchos, ¿no? A los indios. Entonces, había una cuestión social, una cuestión de sistema, de Estado, una cuestión de nación, una cuestión de infancia, una cuestión de clases sociales, una cuestión de corrientes pedagógicas y una cuestión de historia. Historia siempre, la historización siempre está porque cada situación que analizamos tiene su anclaje histórico. Bueno, desde ese lugar vamos a partir para analizar la escuela argentina. Entonces, cuando dicen la maestra es tradicional, la maestra no cambia, la escuela es de puerta cerrada, la escuela es arcaica, la escuela es del siglo pasado. Bueno, estas frases hechas tienen un condimento interesantísimo atrás, que es interesante para descubrirlo y para gestionar sobre esas frases hechas, ¿no? Entonces la maestra no es mala porque es mala maestra. Hay como un montón de cuestiones para pensar. Bueno, si les parece, cerramos, porque si ustedes quieren yo puedo seguir hablando y ya me explayo en todo lo que es. Me quedó una duda, Ale. Esto que hablaste recién de esta gran movilización en la escuela nueva. Es eso, lo de la escuela nueva que impacta en los docentes y hace que se crea el gremio y todo eso. Exacto. Todas esas ideas eran ideas revolucionarias, porque acá la maestra era la maestra que salía de la escuela normal y que era la segunda mamá, acordate. Y esas ideas revolucionarias vienen con De Crowley, Montessori, Froebel. Exacto. De ellos, en lo pedagógico. A cambiar esta mirada de lo pedagógico. Exacto, de ellos lo pedagógico y de los inmigrantes que traen las ideas del socialismo, del anarquismo, ¿sí? Va a cambiar lo social, digamos, la cuestión laboral. Y van a generar de a poquito lo que hoy conocemos como el gremio docente. O sea que es como que se trae de Europa esta mirada de la escuela nueva. Sí, de Europa. Pero la trae Sarmiento. No, después. Sarmiento ya estaba acá y ya estaba jubilándose. No, mucho después. O sea, yo digo que es 1900, ¿qué? Más o menos. ¿1900 de la escuela nueva? Sí. Después de 1905. Que a Irigoyen le explotan las manos el sindicalismo argentino y manda casi a matar
a la primer maestra sindicalista de Argentina. No la mata, pero la exonera de por vida del sistema educativo, que es una maestra de Mendoza. La primer maestra sindicalista que hace una huelga al presidente, porque los sueldos, y acuérdense, los cargos los manejaban desde el nivel central, ¿no? Sí. El presidente le mandó la orden al gobernador de Mendoza para que la saquen a esta maestra que estaba generando huelga porque no les pagaban los sueldos. O sea que venimos de 1900. De la época de... Cobrando por la mierda. Escúchame, te hago una pregunta. De huelga en huelga. Hablaste de las maestras Cosetini. ¿Qué época es esa? En Misiones. 1960. 1960 en Rosario. Y la que mandan a exonerar aquí en la época de Irigoyen es Florencia Fossati. Florencia Fossati. Ale, ¿querés rendir por mí, Ale? Te pago. No, a mí me tendría que comprar la peluca, los ojos celestes, bajar unos 30 kilos. No, a mí esto así, contaba así, la verdad que me encanta. Ale, una pregunta. Este tipo de encuentros así por Meet, ¿cómo tenés pensado? Te cuento por una cuestión de horario, hoy porque no tengo clase en el instituto. En realidad yo los martes no doy clases, pero voy a las 7 de la tarde a coordinar. Voy como coordinadora. ¿Cómo has pensado? Y yo les pregunté a las chicas, a ustedes a todos individualmente por WhatsApp, no armé un grupo para no atosigar con más grupos, porque somos poquitas, somos ustedes y una chica más. Y a todas les convenía el martes, pero a partir de ahora acordemos qué día les queda. No, el martes puede ser, pero yo a las 7 me tengo que ir. Entonces, yo no tengo problema el martes, pero más temprano, martes, viernes, cualquier día. Depende de las chicas que están en las escuelas. Yo salgo a las 6, no llego. 6:30 llego perfecto, pero a las 6 no. Si es martes. Bien. Si no, el jueves. No sé, las chicas. A mí me pasa todos los días, porque salgo 6:30, estoy aquí. Yo 6:30 estoy perfecta. Yo no tengo problema, porque yo trabajo en la mañana, me adapto a lo que ustedes digan. A ver. Y Adriana, la chica que falta, sale como Gabriela, todos los días a las 6. Y si no, el jueves, Vero, ¿el jueves das clase también? Yo el jueves doy clases en el terciario. Sí, yo tampoco puedo. El jueves no. El martes 6:30 me va perfecto. ¿Y correr tu coordinación? ¿Media horita, Vero? Y pero mirá, son las 8:20 y yo de aquí que me voy llego 8:30. Ah, bueno, pero yo hoy porque nos quedamos un rato más, nos presentamos y todo, pero la idea es que estemos de 6:30 a 7:30. No más de una hora porque lo virtual es muy agotador. Entonces, ¿yo ahora qué hago? Ahí ustedes tienen un Canva donde está sintetizada las últimas 3 décadas de la historia de la educación argentina. Yo te juro que lo leí, pero no me quedó nada. Ahora me va a quedar. No les tiene que quedar. Lo único que tienen que hacer es hacer una lectura rápida. Bien. Yo después en la próxima Meet hago que les quede. Y van a hacer un ejercicio de escritura. Bueno, entonces de esa clase que nos ha subido, había otros Canva, había un Genial y yo lo estuve ahí. Pueden mirarlo y avanzar a su ritmo ahí. Leer todo lo que quieran. Por ahora lo que necesitamos es la escuela desde Alfonsina a la época para hacer un pequeño ejercicio de escritura ya en el próximo Meet que nos encontremos. Eso está en un Canva. ¿Cuándo es el próximo Meet? Y cuando nos pongamos de acuerdo. Yo no tengo problema, o lunes o martes, pero bueno, es que tenemos 2 chicas que salen a las 6 y la Cele. Yo lunes y martes salgo a las 6 también, de 6:30 perfecto, pero a las... ¿Qué haces, Vero? ¿Te acomodás vos? De 6:30 a 7:30, más no había planificado. ¿El lunes no vas? Yo me quedo todo lo que quieran, pero por ustedes. Como tengo las alumnas con las prácticas, por ahí los lunes estoy zafando.
Les doy